Veremos quién está ya. Shirley, tus dos compañeros, Juan Camilo y Harold. Profe, ya están entrando. Bueno, estás tú. Lady Margarita Gracias. Alvarado. Presente, profe. Hola, señorita. Gillian Joana Ramírez. Presente, profe. Hola, hola. Melissa Andrea Hernández. Ya está entrando, profe. Bueno. Lady Yaira Macías. Presente, profe, aquí estoy. Marta Yanel González. Presente, profe. Buenos días. ¿Quién es JC? Yo, profe, es que no puede modificar el nombre, Juan Camilo. Juan Camilo Lote. Bueno. Si lo puedes cambiar, sería fabuloso, ¿no? Juan Camilo, por favor. Listo, sí, señor. Ya miro a ver si puedo. Y Harold no ha llegado. No ha llegado. Entonces, tenemos 1, 2, 3. Comencemos con el grupo que está completo, que es el grupo de Melissa. Melissa, activas tu cámara, por favor. Lady y Marta. Listo, profe. Es que yo en el momento estoy laborando, entonces no puedo colocar mi cámara, pero yo los estoy escuchando. Bueno, ¿tú estás en la lista de la carta para ya que lleves a la empresa, Melissa? ¿O quién es la que está trabajando ahorita? ¿Tú? Profe, lo que pasa es que trabajo independiente, ¿sí? Sí. Y entonces, pues en este caso, pues me encuentro laborando por ahí hasta las 3. Entonces, pues por ende no puedo prender la cámara. Pero, ¿por qué no la puedes prender? ¿Por qué? Melissa. Porque me encuentro laborando, profe, y entonces me va a prenderla. No Pero es dices, que la profe, yo les estoy escuchando. pero no dices tú que trabajas independiente, entonces tú eres, Pero tú eres tu misma es jefe. que ya, pues Melissa, dile que es que tú no trabajas en un sitio, en una oficina, sino digamos que en el centro. Por eso es que ya no. Exacto, profe, estoy en pleno comercio, entonces imagínese. Pero bueno, no sé, tienes que solucionar eso porque no puedes estar siempre con la cámara así. Tienes que darle solución a eso, por favor, señorita. Bueno, sí, señor, profe, gracias. Comenzamos con ustedes, por favor. Melissa, Lady y Marta. Antes de que comience, ya tienen que pensar, si no es que ya no lo han hecho, con respecto a al planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema es muy importante tenerlo ya resuelto. Entendamos algo, ustedes deben de tener el estado del arte, en el caso de ustedes, pues cada uno de estos grupos que están conmigo ahorita, tiene que estar totalmente asociado con el planteamiento del problema. Se tiene que relacionar exactamente, si, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo, si mi problema es, o mi pregunta problema es, ¿cómo se relacionan o cómo se relaciona el aprendizaje significativo? Buenos días, Nicolás. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje significativo con la autoeficacia en el manejo de ambientes virtuales y el aprendizaje virtual de los estudiantes del programa, cualquiera que sea de la universidad? Entonces, si ese es mi planteamiento, pues entonces todo lo que está en el estado del arte, o bueno, no todo, buena parte del estado del arte tiene que estar tocando ese tema. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es lo que estamos estudiando, lo que estamos como trabajando o investigando, tiene que estar relacionado con el estado del arte.
Y de igual manera con el marco teórico, ¿sí? ¿Qué teóricos están o han trabajado eso de acuerdo a la problemática que ustedes, a la pregunta problema que ustedes plantearon? ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Entonces, ya pueden compartir su pantalla, por favor, Melissa, Lady y Marta. Sí, profe, den un minuto. Se me perdió acá. Bueno, ¿me confirman por favor si la están viendo? Sí, Ya, sí lo estamos viendo. ¿sí la ven? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, profe, a nosotros, bueno, nos correspondió lo del aprendizaje significativo en África. Bueno, ya el grupo, los que estamos conformados, nosotras la clase pasada, pues no teníamos como completo lo del el estado del arte. Muy correcto. Entonces, pues digamos que ya, pues Lo tienen adelantamos. más. Ok. Sí, digamos que ya lo tenemos pues un poco extendido el tema. Bien. Entonces, pues digamos que en general el estado del arte nosotros es basado pues en las investigaciones que hemos analizado, donde pues se exponen las dificultades que pueden surgir en grupos académicos, donde el liderazgo es de difícil apropiación por parte de los estudiantes y existe un conflicto amplio por parte del profesor, por los docentes en reconocer la diversidad de sus grupos. También adicional dificultando sus estilos de enseñanza y los diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, esto podría considerarse como un factor que interfiere en el aprendizaje. Entonces, digamos que el estado del arte de nosotros, pues, siempre ya hemos avanzado, pues, bastante. Adicional, pues, que se expone un factor que influye en el aprendizaje en los estudiantes con estrategias pedagógicas que realizan los docentes, pues entendiendo que estas estrategias como el grupo de herramientas que facilita para llegar a determinada meta académica. Refieren la importancia de generar adecuadas estrategias que hagan énfasis en el protagonismo del estudiante por medio de una comunicación fluida en el aula de clase para lograr el aprendizaje más significativo en las sesiones por medio de los estudiantes. Entonces, digamos que acá está todo nuestro escrito. En la parte de abajo, pues aquí, bueno, ya lo voy a agrandar un poquito porque no podemos, digamos que acá están los artículos, el nombre de cada artículo, el concepto que contiene este artículo, el autor y el año. Resumen, ¿no? Como el resumen. Sí, exactamente. Es de cada. Claro. Exacto. Entonces, pues digamos acá los tenemos relacionados, pues cada uno que nos están sirviendo como base para este proyecto que estamos realizando. Aquí pues tenemos varios estados del arte que fueron, pues digamos, que fueron de gran importancia para iniciar con este proceso. Entonces aquí viene ya todos, sino que acá, bueno, aquí no espero que alcancen a ver. Porque es que todo eso está relacionado con el área que les corresponde a ustedes, sí, con el África, el aprendizaje significativo en África, sí, señor. Con África. Correcto, muy bien, señorita. Sí, bueno, entonces digamos que acá ya empezamos con el tema del marco teórico. Este marco teórico lo basamos más que todo en tres exponentes. Uno de ellos que fue el principal que nos correspondió a nosotras, que fue Albert Bandura. Y sí, que donde pues Albert Bandura se basa más en el aprendizaje social, que se basa en la teoría pues desarrollada por este psicólogo que propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social y que ocurre puramente a través de una observación o en una institución directa para la producción motora o refuerzo directo. Otro de los exponentes que sobresale en este inicio del proyecto es Lev Vygotsky, que él sostenía que los niños desarrollaban su aprendizaje pues, mediante la interacción social, donde va pues, adquiriendo
nuevas y mejores habilidades cognitivas como un proceso lógico de inmersión en el modo de vida que van llevando cada uno de estos estudiantes. Además, Marta. Señor. Ok, ya tengo claro que ustedes, digamos, cumplieron el objetivo del estado del arte y el marco teórico. Creo que ahorita lo que tienen que como que centrarse es precisamente en el planteamiento del problema, la pregunta problema. Sí. Pues ¿no la han hecho? No, la estamos analizando, pero pues no hemos llegado como a la finalidad de esta, pero estamos trabajando en ella. Claro, pero es que, ¿por qué se los digo? Porque es que resulta, y se los comentaba ahorita al inicio, si ustedes tienen claro la pregunta problema, pues todo lo del estado del arte está apuntado a eso. Todo lo del marco teórico está apuntado a esa pregunta problema. Porque no podemos hablar del estado del arte de un enfoque izquierdo y vamos a meternos con el enfoque derecho. Es una forma de hablarlo para que entendamos, ¿sí? Pero entonces hay que plantear, ¿sí? Sí, Con base sí, en digamos, eso que ustedes, discúlpame, con base en eso que ustedes están diciendo, lo que comentaste al principio de tu intervención, tú decías las dificultades que tienen las personas para el aprendizaje, por la pedagogía que tienen los docentes, por la pérdida de la motivación, ¿sí? Entonces, se me ocurre a mí, ¿sí? Por ejemplo, plantearnos la siguiente pregunta. ¿Es necesario valorar la motivación en el aula de clase para facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa? Y ahí yo coloco 3 signos de interrogación, porque es ¿qué población van a escoger ustedes? Si técnico, si formación profesional o especialización. ¿Y qué semestre? Bueno, ¿cuál de esos programas y qué programa en particular? Si es psicología, si es comunicación, no tengo claro. Digamos, perdóname, profe. Sí, lo profesional, ¿Van a coger ustedes profesional? Sí, psicología. Profesional. Pero, ¿y qué semestre? Pues si no han utilizado el del que estamos actualmente, el séptimo, sería fabuloso. Porque es que yo creo que ya hay como 2 grupos que están cogiendo la facultad de psicología. Entonces, me parece que tenemos que apuntar hacia otro lado. O sea, psicología ya no nos podemos basar. Un tercer grupo y ya, profe. No, mentiras. Pero hay que mirar entonces el ser. semestre. Hay que mirar el semestre como tal. Bueno, entonces ya, o sea, si podemos tenemos que tener completo, digamos, y totalmente delimitada la población objeto de estudio. Se me ocurre a mí decirles este planteamiento de problema, ¿sí? Es necesario valorar la motivación en el aula de clase para facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de psicología de la universidad de 6º semestre, por decir algo, de la Universitaria de Colombia. Ese podría ser alguno. Sí. ¿Sí? Otro. ¿Cómo se originan y desarrollan las concepciones de los estudiantes de psicología, en este caso, sobre el uso del aprendizaje significativo como estrategia para el aprendizaje? ¿Sí? Entonces, yo les planteé eso, pero ustedes son los que tienen que determinar la problemática o el planteamiento de la pregunta problema como tal, ¿no? Existen diferencias en la motivación para el aprendizaje significativo, esto sería otro, y la ejecución en estudiantes. Bueno, acá no creo que haya estudiantes de extra edad, ¿no? Cuando yo hablo de extra edad, pues estamos hablando de personas que ya son muy mayores en una carrera profesional. Bueno, ¿cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y la autoestima con el aprendizaje significativo de los estudiantes del programa de psicología de 6º semestre, de 4º semestre, no sé, de la universitaria? Fíjense que, de acuerdo a lo que ustedes están planteando,
porque pues ustedes el título que me mostraron ahorita pues está supremamente incompleto, ¿no? Señorita Marta. Señor, profe, perdóneme. El título que ustedes me mostraron ahorita está incompleto, o sea, ahí no hay ningún título de Es que- investigación. No, profe, es que digamos que esto es como una parte y ya cuando tengamos definida nuestro pregunta-problema, pues ya lo vamos a enfocar más y ya pues nos quedaría más completo. Digamos que este es como el avance que tenemos para, Bien. digamos, Ok. para poderle presentar hoy. Listo. Sí, Es por profe, eso, también, por ejemplo, de las pruebas que nos habías pedido de que del estado del arte, que qué pruebas utilizaban en ese entonces, Ujú. en la parte inferior también están. Tenemos Es- también pruebas que se aplicaron. Exactamente. Pero esas pruebas, Entonces estábamos, esas señor, pruebas, ténganlas por favor como en una carpeta aparte, porque ok, necesitamos ver si las podemos conseguir, ¿sí? Esas pruebas que ustedes encontraron, para poderla hablar con Orlando, aunque yo tengo un catálogo también de pruebas, pero necesitaba que ustedes lo investigaran también para poderlas aplicar. Porque pues, bueno. no podemos dejar de aplicar esas pruebas, listo, profe. Sí, sea cual sea. Listo, retire su listo. presentación, por favor. Bueno, listo. Gracias, Muchas gracias, profe. profe. Muy amable. Chao. Deme un minuto. Ay, bueno, chica, ¿cómo es? Ah, ya. Ya. Listo. Gracias, profe. Ok, bueno, seguimos con... Entonces, tienen que tener el programa ya, el problema ya resuelto, la pregunta problema, señorita Melissa, Lady y Marta, ¿bueno? Sí, señor, señor. profe, ya para la otra clase ya le tenemos toda la cuestión. Listo, profe, ok. muchas gracias. Gracias, profe. Harold, Juan y Dirla. Hola, profe, buenos días. Harold Nicolás Buzos, buenos días. Juan Camilo Hola, profe. ¿Qué tal todo? y Dirla, listo, activen Hola, sus profe. cámaras y comiencen, por favor. Ahí tienen para compartir ya, háganlo, por favor. Yo comparto porque parece Listo. que todos están desde el celular. Profe, sí, señor. ¿Desde el celular, Dirla? ¿Perdón? No, perdón, le preguntaba a mi compañera que si también está desde el celular. No, espera. Juan Camilo, sí, creo que Dirla sí está desde un portátil. Ay, profe, ¿ya está mirando? Ya casi. Ya, ahora sí, ok. Ok, veo que les falta también el planteamiento de la pregunta problema, ¿cierto? Sí, señor. Porque ese título va a Sí, cambiar. sí, señor, profe, la verdad. Ese título cambia a partir también de la pregunta problema. Sí, profe, pues de hecho nosotros sí tuvimos en algún momento esa discusión en relación a esos otros puntos de la investigación, porque nosotros pensábamos que se va a realizar de manera colectiva, teniendo en cuenta que finalmente ese es un documento que se va a entregar de manera conjunta, o sea, con todos los grupos que se están haciendo, ¿no? ¿A qué se refiere? No entiendo. Señor. Que todo el tema iba a ser lo mismo para todo el mundo. Sí, profe, pensábamos que se iba a construir entre todos la pregunta problema para toda la investigación. O sea, No, o sea, pensé que, o sea, que la construcción iba a ser un tema más como... pues no me parece porque, pues, o sea, imagínense ustedes, todo el mundo trabajando sobre la misma pregunta problema. Me parece que para mí, es mucho más enriquecedor que se evalúen diferentes situaciones con respecto al contexto de aprendizaje, enseñanza o de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes. Ok. No sé si me hago entender, Dirla y compañía. Sí, profe. Señor. Sí, porque pues, o sea, imagínense, si todos vamos a estar hablando sobre lo mismo, pues no me parece.
En cambio, si ustedes escogen una pregunta-problema y la analizamos, pues eso va a ser mucho más llamativo y va a ser mucho más interesante para la universidad, porque se está creando investigación. Sí escogimos el aprendizaje significativo como eje central, pero las problemáticas o la pregunta-problema cambia en cada grupo. Para mí me parece mucho más interesante nos ayuda más en el proceso de aprendizaje. Listo, sigan por favor. ¿Quién va a hablar? Bueno, profe. Aquí nosotros teníamos pendiente la construcción como tal del estado del arte. En la semana pasada le mostramos las referencias que teníamos y entonces aquí pues ya empezamos a estructurarlo. Dice en el proceso investigativo del aprendizaje. Pero, para agregar, profe, como tal nosotros no hallamos investigaciones netamente enfocadas en estudiantes únicos. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos investigaciones de aprendizaje significativo de diferentes enfoques, ejemplo, estudiantes de medicina, estudiantes de tecnología, hicimos así, pero en Europa. ¿Sí me entiende? Ah, en Europa. Okay. Entonces, ¿qué hicimos? Leímos esos trabajos y como que sustraímos de manera cronológica por años como los descubrimientos o lo que iban hallando. Pero está perfecto, Juan, porque si la población que ustedes eligieron para como el estado del arte, pues si es de antropología, si es de medicina, si es de derecho, me parece que enriquece mucho más la información, ¿sí? Entonces, no creo que esté desfasado, por el contrario. Vale, era esa mi duda. Gracias, profesor. Me parece que es mucho mejor, porque pues es lo que se ha estado trabajando en Europa, o lo que se trabajó en Europa en diferentes contextos académicos, en diferentes profesiones. Exacto, sí, señor. Listo, dale. Entonces, no sé si quieras que te lea un poco o de que... No, quiero que miremos más como hacia grandes rasgos, para yo poder mirar un poco como cuál sería la problemática el planteamiento del problema. Ve avanzando, por favor, Juan. En dichas investigaciones hallamos un factor en común, y es que todas hablaban acerca de cómo la asociación el aprendizaje significativo se basaba en una asociación de conocimientos nuevos con respecto a los que ya venía el alumnado. ¿Qué nos interesa? Bueno, ¿qué nos interesaría a nosotros? Establecer dicha conexión en cuanto a cuál es el nivel con el que llegan los estudiantes de la Universitaria de Colombia con respecto a impartir ya su educación como profesional. De hecho, bájalo, Dirla, por favor. Este es 2004, baja. Ay, quita. De hecho, aquí nos encontramos con algo bastante interesante, y es que de hecho para el 2006, 14 años antes de la pandemia, nos hablaban acerca de cómo influía el aprendizaje significativo con el uso de las TICs para que los alumnados vieran como una gran diferencia en cuanto a su construcción de conocimiento. ¿Qué encontramos ahí? 14 años después, bueno, no lo dije acá, pero a mí me parecería interesante también asociar esta parte o este pedacito, que 14 años después, por la pandemia, toda la sociedad tuvo que recurrir de las TICs para estar, bueno, en especial los estudiantes, para construir su nuevo conocimiento. Entonces, bájalo, por favor, Dirla un poquito más, ahí en 2009. Y ahí, quita. Aquí lo decía. Se debe también tener en cuenta que a qué nivel llegan estos aprendizajes previos. No se puede esperar que un aprendizaje sea significativo si al alumnado se le imparte cuando el mismo conocimiento está a una gran diferencia de sus conocimientos reales. Siendo así como se debe también entender que dicha asociación de conocimientos se construye con unas bases muy claras. Entonces, esto lo decían ya en el 2009, diciendo que la construcción del conocimiento partiendo de las bases claras permitía que el alumnado se enriqueciera en cuanto a esos constructos. No sé si esté bien, como intentar evaluar
como el conocimiento con el que llegó el estudiante antes de, y para eso sería o enfocarnos en carreras de primeros semestres o irnos con los técnicos, profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, no, estoy pensando lo que usted me está preguntando. Me Porque es que parece que señor, lo pueden enfocar en los técnicos. Me parece que la población de técnicos es una muy buena población. sí, Entonces, porque en Europa, o sea, notamos algo, sobre todo desde el 2000 para acá, se han enfocado mucho en cómo se debe preparar el alumnado en la fase escolar para que en su fase de educación profesional tenga las bases suficientes para eso, listo. sea cual sea la carrera. Entonces hay que mirar entonces cuáles son las competencias de entrada que deben de tener los estudiantes. Con respecto a las competencias, una investigación del 2006 decía que dichas competencias se pusieron de moda sobre todo para el área organizacional, pero se debía entender que dichas competencias, más allá de ser una preparación profesional, era una preparación para la vida del alumnado, ya que en todo momento él debía estar en preparación. ¿Podríamos resumirlo así? Sí, yo creo que sí. Tengan ustedes entonces listo el problema para la siguiente sesión, para hoy en 8 días, partiendo de esto que ustedes están diciendo, ¿no? Es decir, sí, señor, dígame. No, bueno, pues primero que me disculpo por el tema del internet, tengo dificultades, entonces dejé apagada la cámara si de pronto me mejore la conectividad. Y lo segundo, profe, también quería pues, como agregar que bueno, me surgió como la duda haciendo el tema de la investigación, cuando usted decía que había que buscar unas pruebas para medir el aprendizaje significativo, porque resulta que, pues, digamos, dentro de las lecturas que venimos adelantando, pues hay unas que... ¿Hay unas de qué? Se fue el audio. ¿Le pueden Creo que se ayudar? fue. que se abordan específicamente ese tipo de pruebas para medir esos muy concretas, porque digamos que el aprendizaje significativo, al ser un elemento que lo utiliza cualquier docente de cualquier hacer, profesión, porque finalmente es algo que va hacia la educación. No sé, le pueden colaborar a su compañero porque se le perdió toda la información que estaba diciendo. Sí, profe, lo que nos dimos cuenta es que no hemos encontrado como una prueba específica como tal que mida el aprendizaje significativo en todos los textos que hemos leído. Entonces estábamos pensando que en ese orden de ideas tal vez nos tocaría como construir alguna dependiendo pues lo que queramos medir. Creo que es más o menos eso lo que quiere decir Nicolás. Pero entonces tenemos que tener claro, por eso yo quiero que miremos el problema, el planteamiento del problema, de la pregunta problema, porque con eso, teniéndolo claro, ya sabemos qué es lo que realmente queremos medir, qué es lo que queremos encontrar. O sea, ustedes lo que están planteando es las competencias entrantes que deben de tener, o de entrada, perdón, que deben de tener los estudiantes para hacer uso de las tecnologías, ¿no? Identificar si las tienen o no. ¿Ven? Por eso es importante que ustedes ya vayan trabajando el planteamiento de la pregunta problema para el próximo sábado. Pero eso es lo que necesito que ustedes trabajen. Listo, profe. Retiren, por favor, la presentación. Profe, para retomar entonces, para la próxima semana, pregunta, problema, adelantamos, pues no te mostramos lo del marco teórico, ya hicimos gran parte del marco teórico, toca seguir cumpliendo el estado del arte. ¿Qué más tenemos que presentarte? Quiero que por favor saquen aparte las pruebas que ustedes han encontrado, las pruebas psicológicas, y las tengan allí para que miremos si las podemos, a través de Orlando las podamos comprar para poderlas aplicar. Listado de pruebas. Listado de pruebas. Por ahora es eso. Y, bueno, en la medida que vayamos trabajando en la pregunta problema, se tiene que también trabajar
los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Listo? Listo, profesor. Ok. Muchas gracias. Ok. Lady. Gracias, profe. Lady. Sí, señor. Lady Margarita Joana. Alvarado. Sí, señor. Y Joana. Ok. Véngales, voy a cortar acá porque quedan 8 minutos y más bien prefiero que comencemos y ya quieren ustedes el tiempo para eso. Voy a terminar acá este corte y ya nos volvemos a ingresar. Sí, señor. Ya nos volvemos a ver todos.